Can Yaman está de vuelta en Turquía y agárrense, porque la razón es Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Nadie se lo esperaba, nadie. Estábamos todos con la mosca detrás de la oreja. ¿Qué hace Can Yaman otra vez en Estambul? Si se supone que está triunfando en Italia, que tiene 1000 proyectos, que vive su vida allí, y de repente, zasca. Aparece en Turquía. Y no es que vaya de visita familiar, o a firmar un contrato sin más. Las malas lenguas, y ya saben que a mí me encantan las malas lenguas para sacar el salseo, dicen que todo este movimiento tiene un nombre y apellido, Demet Özdemir. ¿Os acordáis de ellos dos? La pareja que nos revolucionó a todos. En la época de Erkenci Kuskuf. Era una locura lo bien que se llevaban, lo bien que se entendían. Y luego, pues ya saben, que si se separaron, que si volvieron, que si cada uno por su lado. Pero parece que la llama, por mucho que intenten apagarla, sigue ahí, latente. Para ser honestos, yo pensaba que eso estaba más que superado. Can Yaman con su vida en Italia, que si el gimnasio, que si las fans italianas que lo adoran, que si sus series. Y Demet, pues ella a lo suyo también, construyendo su carrera, con sus parejas, su vida. Pero, sorpresa, sorpresa. El corazón, a veces, tiene memoria. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, viendo a Demet rehacer su vida, o quizás por pura nostalgia, ha decidido dar un paso atrás. O quizás, quién sabe, ella le ha dado alguna señal. Muchos dicen que es solo una estrategia de marketing, que ambos son muy listos y saben cómo generar titulares. Y sí, no les quito razón, les encanta el foco. Pero, solo eso. ¿Creéis que Can Yaman cruzaría medio mundo solo por una foto juntos para vender una revista? Yo tengo mis dudas. Piénsenlo bien, si estuviera tan feliz y realizado en Italia, ¿para qué complicarse la vida volviendo a Turquía? ¿Qué tiene Turquía que no tenga Italia para él en este momento? A menos que haya algo muy gordo, algo que solo él sabe o que solo Demet puede ofrecerle. Y ese algo, mis queridos salseadores, huele mucho a romance. Muchos dicen que es una reconciliación, otros que es solo una amistad intensa. Pero cuando un actor de su calibre, que está en la cima, toma decisiones tan drásticas, tan inesperadas, hay algo más detrás. No es casualidad. Es una señal. Y la señal apunta directamente a Demet Özdemir. Imaginen la escena, él la ve, siente esa conexión de nuevo y piensa, tengo que intentarlo. Y no olvidemos que ellos dos juntos eran oro puro para la televisión turca y para nosotros, los fans. Generaban una química brutal. Si vuelven a trabajar juntos, o si simplemente se dejan ver juntos más a menudo, sería un bombazo. Las audiencias se dispararían. ¿Será que están planeando un proyecto nuevo juntos? Ojalá, ¿verdad? Sería un sueño para muchos. Pero hay que ser realistas también. A veces estas reconciliaciones son fugaces, son por un momento de debilidad, de nostalgia. Pero, ¿y si esta vez es diferente? ¿Y si han madurado, han aprendido de sus errores y esta vez sí que es para siempre? O quizás simplemente se están dando una segunda oportunidad para ver qué pasa. ¿Quién sabe? El corazón es un misterio y el de Can Yaman y Demet Özdemir más todavía. Yo estoy deseando ver qué pasa. Me parece fascinante cómo dos personas que se quieren tanto pueden separarse y luego, años después, el destino les da otra oportunidad. ¿Será que el amor verdadero no muere nunca? O quizás simplemente es la atracción lo que les vuelve a juntar. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿creéis que esta vuelta de Can Yaman a Turquía es genuinamente por Demet, o es más una estrategia para generar expectación?